Bahía Mansa, de allá abajo eran mis abuelos. Ellos cruzaron hacia Puerto Octay, Cascada, y por el Cerro La Picada, que ahora se llama Picada, que antiguamente era el Cauye, entraron al lago Todos los Santos. De ahí navegaron hacia Pehuilla. Ellos construyeron una barca a la orilla del lago y cruzaron a Pehuilla. Mi abuelo Manuel, se llamaba él, Manuel Jeffy Rupayán, y mi abuela María Calucán Hueitiao. Ellos llegaron con un par de niños, que era mi tío Prudencio y mi padre. Mi tío Prudencio era el mayor de los hijos, mi padre era el segundo. Yo soy la tercera generación de esa familia. Y mi abuelo decía, conversaba él, que tenía una yuntegüey allá en Volcán. Así que le ofreció a esos ricos, le compraron la yuntegüey en 500 pesos y con esa plata fue y compró el campo ese de Catarata. Los primeros años fue muy difícil. Mi abuelo, todo lo que se trajo de allá, porque ese tiempo mi abuelo trajo todo lo que sus árboles frutales, animalitos, todo lo transportó en una canoa que medía 6 metros. Entonces él trajo todo digamos, lo que él tenía en esa embarcación. Pero estamos hablando casi de más de 100 años atrás. Era todo a remo y a vela. Entonces la gente llegaba a Ensenada, de Ensenada caminaba hasta Petrohue, tomaba su pequeño bote o su pequeña embarcación, cruzaba el lago a remo o a vela, a singa, con un solo remo, singando el bote. Tenían su propia dalca, ni siquiera bote en tabla, era un solo árbol hecho bote. Eso, y así se navegaba. Pobre, tengo que trabajar de chiquitito, mi papá nos andaba trayendo así chiquititos trabajando. Porque éramos pobres. Mi papá tuvo mucha familia. Por eso los más grandecitos teníamos que salir a trabajar. Y sin ningún peso. Todo el trabajito de nosotros lo recibe mi papá nomás. Y que nosotros con un solo tirita nomás. Nosotros fuimos 15 personas. Para mantener todo eso tenemos que salir a trabajar. Yo estuve de cuidador cuando era cabro. Era chico, tenía 13 años. Estuve trabajando en Puerto Arena, aquí en Puerto Verde, más allá, ese campito que hay por ahí. Estuve de cuidador de animales. Había un caballero que era de Osorno. Cuando él era niño. Sí, se llamaba Otto Uruguay, mi patrón. Vino de Alemania arrancando y era profesor. Entonces, ahí tuve, 10 años tuve. Salía porque había comprado animal y aquí lo venía a dejar, porque esto quedó botado después. Entonces me vine para acá, pues dije yo que no saco nada, estar trabajando el rico y para mí no. ¿Sí? Porque todo lo que trabajo para el rico, dije. Desde el año 1930 empezaron a trabajar mis familias acá. Mi papá con don Eulogio y los otros que eran menores, el papá de Esteban, que después ya era un cabro ya más o menos grande, así que ya empezaron a venir toda la familia. Pero venían por este lado del río, por el lado izquierdo del río sin nombre, demoraban 7 horas para llegar hasta acá. Con sus mochilas, carga, herramientas, y empezaron a hacer limpias. Pues. Mi papá se quedó acá, y don Anselmo por allá, don Eulogio también, una hermana que también, doña señora Elena, todos tomaron posesión en el valle. Todos los siete hijos de mi abuelo tomaron campos acá. Así que estuvieron trabajando acá
por el lapso de más o menos 15 años, nadie sabía que aquí había gente. Nadie sabía. Ya tenían sus casas, tenían arboledas, sembraban, cosechaban, se mantenían con la misma producción de la tierra. Pero lo que no tenían eran animales vacunos porque no lo podían traer, no había camino. Así que después, y pasaban escondidos porque el fondo de Chilcón abajo estaba la entrada y los alemanes no permitían a nadie que se meta para acá. Porque los años después venimos aquí a ver aquel escape. Ya pasaron, yo creo, 10 años sería, yo tenía 10 años cuando llegué a aquel escape. Yo me recuerdo cuando ellos me fueron a buscar a la escuela de Petrohueso, en el externado. Y llegué aquí, pues me dijeron, "No, aquí estamos viviendo". Yo no tenía idea que íbamos a llegar aquí al escape. Porque ellos en su año era tantas manos que ellos lo iban a dejar una vez al mes y no sean más de ellos. Así que ellos nos fueron a buscar y vinimos aquí al escape en esos años, me recuerdo. Llegamos aquí, lo llevo bonito, esto es una cosa tan hermosa, y aquí vieron mis abuelos, la mamá de mi mamá es su papá, ¿ya? Ellos tomaron la decisión que nosotros vengamos a vivir acá por mi mamá. Se supone que antiguamente trasladaban animales desde Peulla en una barcaza, tenía que haber sido. Y había un temporal muy grande y se pasaron a escapar aquí los animales. La gente del temporal, ¿entiendes? Lo dejaban acá. Y lo dejaron aquí, Hasta que pase. Y por eso le dijeron, pasamos al escape, a escapar del temporal. Eso ya se supone que es el escape. Cuando llegaron mis abuelos aquí en 1942, aquí a este sector del escape, aquí estamos haciendo la entrevista, aquí en este sector hicieron posición de este lugar. Aquí este árbol como familia nosotros tiene mucho significado, porque aquí ellos levantaron su primer campamento, mis abuelos. Llegaron mi mamá con mi abuelo en 1942. Después de haber trabajado 30 años de inquilino en un fondo ahí que actualmente es Cayetube y Punta Alguano. Trabajaron 30 años en cada fondo. Y de ahí cuando la gente no fueron capaces de edad, se vinieron aquí al sector del escape. Y mi abuelo, él se dedicó acá en el lago a proveer de leña al barquito que viajaba de Petrohué a Peulla, que era la Esmeralda, que eso funcionaba con energía de vapor a leña. Y cuando nacían los niños, ¿cómo lo hacían? ¿Venía alguien a ayudarle? ¿Había una partera, alguien que ayudara, no? Sí, había una mujercita de repente por ahí. Eso me salvaron. Y los últimos ya lo tuve en Puerto Vara. 2 alcancé a tener en Puerto Vara en el hospital. Porque murieron después mi partera. ¿Cómo se llamaba la partera? Se llamaba Encarnación Chauquepil. Era una abuela mía, era hermana de mi abuelito. Era bien curiosa. Tenía bastante conocimiento ella a lo mejor, ¿o no? Sí. Muy bien cuidada a sus enfermas. Hartas hierbas de campo, hermano, calorentita en la mañana le daba a las enfermas que tenía su guagua. Dolor de matriz, de nada, porque cuántas mujeres mueren con eso. Se enferman de la matriz y le pasa cáncer, como hay tanto se cochina cáncer. Pero yo no. En las comidas de pueblo mapuche habían varias comidas. Habían varias, por ejemplo, el milcao, las mellas, que nos comimos ahora, las mellas. Esas comidas, había muchas comidas del pueblo mapuche. Las papas enterradas,
todas esas cosas. Tortilla al rescoldo. Claro, tortillas al Sí, rescoldo. la Mi tortilla mami al rescoldo. mi Esa lo mami hacía mucho mi hacía, mami. Mi mamá hacía unas papas Sí. enterradas igual, en la Sí. ceniza, donde había un fuego así. Recuerdos de niña, principalmente el colegio, cuando íbamos al colegio. Y teníamos que caminar 6 kilómetros para llegar al colegio. Y teníamos que atravesar un río, que cuando en invierno se llenaba no podíamos ir al colegio, no. Porque nosotros estudiamos en el colegio Puntiagudo los primeros años. Y vivíamos en Puerto Argentino, que queda aquí al frente, que colinda con Puntiagudo. Y eso no... Hay un río que hay que atravesar y no nos permitía ir al colegio en época de invierno. Era muy difícil ir. Hasta que se abrió el colegio de Petrohuel. Ahí pudimos ir internados. Pero ahí a veces nos quedamos hasta 3 meses. Que en esos años la gente solamente se movilizaba a remo, bote a remo. Entonces no era que podían ir, no sé, cada 15 días, ni eso, nada. El que lograba llegar a Petrohuel a veces se hacía cargo de traer todos los niños. Que podemos llamar escuelita hogar porque los chicos vivían y estudiaban. Y la alimentación lo daban los papás. Todo lo que era alimentación, más la leña, todas las condiciones eran pero paupérrimas, malas. O sea, había que ser valiente y saber de todo porque así funcionó y empezamos a conseguir alimentación por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. Tuve el aporte igual de la empresa Barmon, que me regaló una estufa, materiales para hacer una instalación eléctrica, y el motor lo conseguí a través del Ministerio de Educación, un motor de luz, y así empezamos a funcionar. Bueno, yo cuando era chica me acuerdo que mi mamá, ellos no tenían bote a motor, no iba a dejar a remo, a Petrohuel, al colegio, porque ella siempre decía, yo no quiero que mis hijos sean como fui yo, que ella no sabía leer. Ella nunca supo leer, mi papá tampoco, y ella no quería que nosotros seamos así, así que ella nos dio el estudio y ahí nos iba a dejar a remo, a Petro, que eso era como 3 horas remo para ella, porque era mujer, y lo iba a dejar allá con lluvia, viento, por la orilla, se iba por la orillita del lago, y allá en el colegio estábamos 2 o 3 meses internados, porque ella no lo iba a buscar todos los viernes, era como un hogar allá en el colegio, porque como les digo, era muy sacrificado para ellos. Trabajé aquí en el campo con bueyes, planté la papa, planté las lechugas, teníamos invernadero con mi mamá y todo lo que se daba se plantaba. Y yo iba a lechear a las vacas en la mañana para llevar, vendía mi leche yo misma, mi hermano me lo lecheaba y yo lo ponía en una botella, mi mamá hacía queso y con el suero mi mamá le daba el alimento a los chanchos. Fue una experiencia muy bonita que yo estuve aquí en el campo. Sí, cuando yo viví con mi mamá, era a lo que es de ahora es totalmente diferente. Mi mamá, ella, cuando nos crecimos, yo nací en Catarata, cuando nos crecimos allá con ella, mi mamá ella no hacía todo, pues no hacía las chombas de lana, los pantalones de lana, todo, porque ella no salía a comprar las cosas, pero ella lo tejía. De las mismas ovejas que hilaban y hacía la lana y lo tejía ella misma. Ella nos tejía las chombas, los zapatos, todo. Y en cambio ahora no, ahora que se pone la chomba de lana, dice que nadie se pone la chomba de lana. Los niños con ellos no le ponen chomba de lana y dicen, oh mamá, que esto no. En cambio uno vivió con eso. Entonces los cambios ahora es mucho de lo que era antes. Había otra simbiosis con Claro, la naturaleza. Sí, antiguamente sí. Y mi mamá las lanas igual las teñía, ella misma teñía la lana mi mamá. Cuando después que esquilaba las ovejas, ella la lana la teñía, con las mismas ramas de los árboles. Hacía lanas de color y ahí hacía los chalecos de color y todo. Son recuerdos lindos que yo ese me recuerdo de mi abuelo, que me bajaba
Y hace años mi abuelo murió de 110 años, mi abuela de 105. Y yo me recuerdo que mi abuelo con su bastoncito me bajaba esa cereza de arriba con un gancho cuando había cereza en el verano, lo doblaba y nosotros comíamos cereza. Son recuerdos lindos que yo tengo, ¿entiendes? ¿Qué años te estoy hablando yo? ¿Cuántos años atrás? 40 años, casi 50 años atrás, digamos. Tendría unos 4 años, 5 años. O sea, imagínate. Son recuerdos lindos que uno tiene. Quizás no tuve todas las cosas que hoy día tiene un niño no sé, de 10, 12 años, pero una infancia bonita. Yo me recuerdo que fui feliz, o sea, me crié con mucho cariño de mis padres y eso se agradece mucho. Aquí en Chile, por ser dueño de esta tierra, de repente tenemos muchas limitaciones, como el solo hecho de uno decir soy mapuche huilliche. Entonces, de repente da rabia eso porque nosotros deberíamos tener las mismas posibilidades que tiene un extranjero, la misma posibilidad que tiene un colono alemán, que no las tenemos. Yo quiero dejarle un mensaje a mi hijo, sobrino, a quien quiera tomar esto y que lo pueden ver, no sé, en unos 50 años más, 30 años más, que conserven esta tierra, como que disfruten de esto, que traten de ser felices. Porque en las cosas sencillas ahí está está la felicidad. Y eso no tiene precio. Que conserven, mi hijo, que conserven este lugar, que lo disfruten. Que amen esta tierra.